La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Nos dejó su pensamiento revolucionario, nos dejó sus virtudes revolucionarias, nos dejó su carácter, su voluntad, su tenacidad, su espíritu de trabajo. En una palabra, nos dejó su ejemplo. Y el ejemplo del Che debe ser un modelo para nuestro pueblo. El ejemplo del Che debe ser el modelo ideal para nuestro pueblo. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios, queremos que sean como el Che. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en elaradoyelmar.blogspot.com en asociación con trincheraderosas.blogspot.com. Estamos en Twitter en @ungranoDeMaíz y en @elaradoyelmar, y en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, emisora cultural de San Antonio de Miranda, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos, en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre, y en Anzoátegui, Cantaura, la emisora Radio Chamariapa, sin comentarios. El teléfono para recibir sus mensajes es el 0416-626-3300. Algunos mensajes sobre el operativo. Esta, por ejemplo, dice que sobre el operativo, mi opinión muy mía es que no estoy de acuerdo. Se pudo hacer de otra manera y eso lo que pasó es el reflejo del grado de descomposición de nuestra sociedad y sus consecuencias llegaron a esas armas. Sí, continúa, dice que de dónde sacan las municiones, hace una serie de preguntas. El problema social
es cultural, no se resuelve con plomo. Bien, al 0416-626-3. ¿Tiene el nombre? Pero otro, no firma, termina en 9163. Y otro dice, todos nosotros deberíamos sentir culpa y vergüenza por el grado de violencia en nuestra sociedad. Se nos olvida que el mundo entero nos ve y dirán que en Venezuela hay un pueblo salvaje e incivilizado que soluciona sus problemas con violencia y sangre y no cívicamente por medio de la justicia y el imperio de las leyes. ¿Cómo andan? Al 0416-26-3300 llegó eso. Estaba revisando ahí el Twitter, hay un montón de recomendaciones del texto de ayer, del testamento secreto de Chávez. Ajá. Y además un montón de mensajes que nos han llegado preguntando sobre los destinatarios. Pidiendo datos. Bueno, lo vamos a dejar ahí por ahora. Si es secreto, es secreto, ¿no? Secreto es secreto. Che, una cosa, lo voy a decir con mucho respeto, como siempre lo hacemos. ¿Ustedes me pueden explicar qué hace el ministro del Interior con chaleco en la sede del ministerio dando una rueda de prensa? O sea, ¿qué hace dando una rueda de prensa? No, la rueda de prensa está bien. ¿Qué hace dando la rueda de prensa con chaleco en su despacho? Chaleco antibalas, no un chaleco elegante. Chaleco antibalas. No sé si usted que estudia la semiótica me lo pudiera explicar. Parece que el aire acondicionado estaba muy bajo. No, el problema es muy grave. El problema es grave. Es la mentalidad fascista. El cultivo de la guerra, de lo bélico. La cultura de la guerra. De la cultura de la guerra, de lo bélico. Se habla de la paz y tal, pero tú ves a un gobernador, va a dar una declaración y se viste de verde, olivo, de guerra. De guerra y la lucha armada y tal. No, señor, el problema es el siguiente, nosotros hemos dicho, en los operativos y tal está el germen, está el huevo de la serpiente fascista. Y la imagen que transmite es la misma, en un despacho de un ministro y tal, con chaleco y tal. Y en una guerra con 8 pendejos ahí, ¿cómo es? Y que paramilitares. Uh-huh. Tomaron aquello, lo publicitaron, la actitud era como una batalla bélica, Waterloo, sí. o Albuquerque, una cosa de esas así, el Álamo. Claro, era una cuestión en la costa 905, donde hay una batalla de tantos muertos delincuentes y ni un policía rajuñado. Ay, Dios mío. No, y lo más triste de todo esto es que más de uno de esos muertos nacieron en este proceso revolucionario, ¿no? Porque eran menores, inclusive habían de 15 años. Uh-huh. O sea, ¿en qué se ha fallado para evitar, pues, de que esa juventud que nació al calor de este proceso haya caído en esas condiciones, ¿no? Uh-huh. Nosotros venimos haciendo alertas, uh-huh, y las alertas las vienen respondiendo con tonterías y escamoteando. Dijimos, en Maracay está raro eso. No, eso fue los derechos humanos y tal. Ahora decimos, ese operativo está raro, ¿verdad? Es uh-huh, un operativo que nos lleva al fascismo. Han soltado los demonios del fascismo. Le quitaron las amarras. Se garantizaron los derechos humanos. Estamos aquí esperando cualquier consulta y tal y tal. Estamos deslizándonos hacia el fascismo. Esa es la alerta que hacemos. Y eso nos va a pegar a todos, inclusive hasta los fascistas. Sí. A la MUD va también a llevar candela. Sí. Sí, porque además lo que no se ve, o sea, lo único que se ve como intentando dar solución a todos los problemas de conciencia, de organización, todos los errores que ha cometido, errores ideológicos, es a través de la salida represiva. No se ve que la salida represiva o la represión, que en muchos casos es legítima, esté acompañada de la política, sino que es solamente la salida represiva. Pero hay una cosa. Y además una salida, ayer Toby decía étnica. Al principio me sonó un poco extravagante, pero es verdad. Sí, claro. Sí, porque no se ve hasta ahora ningún operativo en contra del capitalismo y la burguesía. Sí, no, y que no son se los ve, generadores de esa conciencia. No, plata. No, y no No se había ve, plata. no se ve a la dirección de la revolución, a la revolución dando pasos para recomponer el tejido revolucionario, para cambiar la cultura, para intentar torcer el sálvese quien pueda que inició con este gobierno, con el gobierno del presidente Maduro. No, y mucho cuidado hay que tener, porque
En Alemania no se percibió cuando llegó el fascismo, sino ya cuando estaba instalado en las grandes masas de la población. Cuando ya para qué. Y se disfrazó el fascismo de nacional socialista. Sí. O sea, eso hay que tener cuidado. Claro, ahora un dato importante es que no hay la mínima intención de crítica. Sí. Entonces tú dices, lo que apunta ahí Saturno, señor, hay unos muertos de 15 años, ¿de dónde salieron? ¿Dónde falló la revolución? ¿Dónde falló este gobierno en los últimos 3 años? ¿Por qué es necesario tirar ese operativo nacional? Porque el país está tomado por unas bandas, dicho por ellos, territorios y todo, armas largas. ¿Qué está pasando en la ética, en la moral? La culpa es de los colombianos que vinieron. No, chicos, aquí ha habido colombianos toda la vida. ¿Entiende cómo es? Sí. Y no había esos casos. O es que los colombianos no son gente, pues. Les pega lo que habla el gobierno, por ejemplo, los valores que estimula el gobierno, ¿verdad? El que tenga carro surgió socialmente, dándole las casas sin ninguna contraprestación. Solo dijimos, ahora se dieron cuenta. Entonces sale el ministro de Vivienda, el que cometa un delito le quitamos la casa. ¿Qué es eso? No, y se está revisando a toda la gente que se le ha entregado la casa. Sí, pero en un edificio de eso no hay organización, no hay movimiento social, no hay no está el partido, consejo comunal, el partido, VC, nada. ¿Qué pasó? ¿Dónde está fallando la revolución que no puede conquistar el corazón de las masas? Se le fueron para la delincuencia. Es que el problema de la seguridad se está viendo nada más como un problema desde el punto de vista policial, desde el punto de vista represivo y entre comillas preventivo, y no se logra construir o evaluarlo desde un punto de vista complejo de todo lo que es represión, cultura, educación, valores, ética, es donde la sociedad esté presente a través de todas sus manifestaciones culturales y organizacionales para cambiar la cultura del egoísmo. Lo que dice Saturno merece una ampliación. ¿Qué es lo que pasa? El capitalismo no puede hacer eso, no puede terminar con la delincuencia porque él en su esencia es un delincuente, se apropia del trabajo ajeno, por más que lo pinte con sueldo, con lo que sea. Es un malandro. Es un malandro. Un malandro mayor. Por eso que nosotros decimos, a una redada en el barrio, ok, pero ¿y por qué no hace una redada en Fedecámara? ¿O es que Fedecámara no son delincuentes todos? Todo capitalista es ladrón, pero ladrón, bien ladrón, no roba gallinas ni anda por ahí en una moto quitándole la cartera a las viejas. Es ladrón. Entonces, no puede tener una diferente actitud frente a la inseguridad que la represión, porque si la hace cultural, se está suicidando. Sí, exactamente. Mira, y en operativo también en Fedindustria también hace falta. Y a los banqueros, señores, que usted tiene que estar preso por delincuente, claro, y la Polar, toda esa gente tiene que estar presa. Y los dirigentes obreros también, por alcahuete del capitalismo. Sí. ¿Y quiénes se robaron los 60.000 millones de dólares? Eso que dice el mismo presidente Maduro. En la cuota no encontraron dólares. Ajá. Bueno, vamos entonces con el texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos intitulado La solución represiva es una tentación de la pobreza de ideas. La pérdida de la capacidad de crítica obliga a transitar un atajo que lleva a formas de gobierno fraudulentas. Las respuestas al día a día se construyen desde el miedo y la soberbia. Se pierde la estrategia. Los principios ceden a la urgencia. El pragmatismo sustituye a los principios. Se entra así en un torbellino que conduce al azar. Una sociedad con ese falso timón, llevada por el viento, expresa de la autoridad del fascismo. La solución de fuerza es una tentación de la pobreza de ideas, de la carencia de rumbo. Sí, ahí dice, nos conduce al azar, y me hizo acordar un poema de Benedetti, cada vez más al azar y cada vez menos conducido por nosotros, que en el capitalismo el humano no es humano, no es dueño de su vida tampoco. No dirige nada, exactamente. Claro, es que en el socialismo totalmente debemos diferenciarnos totalmente del sistema capitalista que queremos superar. Eso implica que la primera tarea de una revolución es evaluar
los valores, la ética, los principios con los cuales nos vamos a conducir para dar el ejemplo a la masa, para poder cambiar. El primer cambio, o el cambio fundamental que hay que hacer, es la mentalidad individual a la mentalidad social. Cuando la gente empiece a importarse por la sociedad, a entender que el destino de la sociedad es el destino del individuo también, entonces se produjo ya el gran salto socialista. Pero el fin de la alienación. Fíjate que cuando nosotros hablamos de los operativos y tal, todas las cosas, sí, y si te pasa algo a ti, es que ese no es un problema individual. Puede ser que uno vaya por la calle y le caiga una mata de mango, o como que dice Humberto, secuoya, lo aplaste. Entonces, no, el problema es social, cómo resolver los problemas que tiene la sociedad. Claro, pero es el primer sentido que se pierde en el capitalismo, es el sentido social. Claro. Entonces, cuando llegan estos gobernantes neófitos, hechiceros que no conocen la hierba, y empiezan a estimular, a improvisar los valores egoístas, están escupiendo para arriba, se están poniendo la soga al cuello, sepultando el socialismo. Y si tú se lo dices, te ponen bravo, porque, bueno, dale. Si quieres sospechas. Este gobierno cometió el pecado de la soberbia, abolió la crítica, y de esta manera cerró la comunicación con la realidad. Debías de poner ahí perpetró. Pone ahí, no cometió, sino perpetró. Dale. Se enclaustró. Al principio obtuvo algunos triunfos que profundizaron el error. El Dacazo ayudó a ganar las elecciones, pero fue el mordisco a la manzana. Así, la política socialdemócrata de búsqueda de adhesiones con las prebendas se hizo doctrina. El gobierno perdió la personalidad socialista, se convirtió en un híbrido capital-socialismo cada vez más inoperante. Solo puede guardar las apariencias. En el barrial de las elecciones burguesas, el gobierno se mueve con inusitada experticia, busca excusas, crea enemigos, endosa errores, eleva el clientelismo y la demagogia. Con esa conducta es posible que gane las elecciones, pero sin dudas asesinará la poca posibilidad socialista que aún existe. Son tiempos de la pata de palo y el parche en el ojo. Vendrán las miles de marramucias de lado y lado. Volarán los inventos, tarjetas minegras, reparto, promesas, miedos, operativos. Ese será el altar de la dominación burguesa y el patíbulo del socialismo. Claro, esa doctrina que se crea es la doctrina del sálvese el que pueda. Todo el mundo salió a rebuscarse, inclusive hay gente que renunció a su trabajo porque habían otras formas de resolver su problema individual, que era con el bachaqueo. O sea, porque se creó en la cultura del facilismo. Sí, profundizó, diría yo. Oye, qué bueno sería que me quedé pensando fue en los 60.000 millones de dólares que saliera el ministro con su chaleco puesto y con la lista de los que se llevaron las plata. con un banquero, con 2-4 banqueros, porque eso sí fue plata en verdad que se llevaron. Y esos sí son delincuentes. Dile a Miki que mande un Twitter con eso. Sí, claro. Ahora fíjate, lo que está pasando es que el gobierno se volvió adeco. ¿Y cuándo lo vamos a reconocer? Si tú le quitas, ¿verdad?, la retórica socialista al gobierno, es un gobierno adeco. Y si le quitas todas las referencias a Chávez, porque se volvieron adecos pero en nombre de Chávez. Sí, está bien, pero fíjate una cosa, en época de elecciones o preelectoral es cuando la socialdemocracia aparece en toda su infamia, en toda su hipocresía, en toda su mentira, y empiezan a prometer y a decir, el día después de las elecciones viene el desencanto, el ratón de los votantes. Entonces, ¿qué hacen las elecciones? Tienen dos características. Primero, del gobierno para abajo, mentiras y engaños y promesas y tal. Y los votantes pendejos, ¿verdad?, votando por cualquier causa, menos la política, menos el juego del gobierno, menos el poder en trance, sino votan por un amigo, votan porque el otro es feo, votan porque no me calo la basura,
cualquier excusa menos la política. Despolitizados van a las elecciones. Alto personero del gobierno, si me esforzo mucho digo las iniciales, dice descaradamente: de aquí al 6 de diciembre vamos a acumular fuerza para vencer la guerra económica en diciembre, es decir, para ganar las elecciones. ¿Cuál es cualquier trácala con tal de acumular fuerzas? Da casos morales, da casos materiales, billetes para arriba y para abajo, billetes para arriba y para abajo, mentiras, todo eso está ahí. Y del lado de la MUD también es un juego, lo que llaman el electoral, el carnaval electoral debía llamarse el circo romano electoral. Un ejemplo es el trato a la delincuencia. El gobierno tiene que tratar el problema de la delincuencia, se lo imponen las encuestas y actúa de la mejor forma socialdemócrata. Reprime a los pobres, inventa enemigos, ataca a los colombianos, quiere arreglar con el chaleco antibala lo que ha debido arreglar con la formación de conciencia. Está pagando la política clientelar, la elevación de valores capitalistas, egoístas. No atiende el problema central, la falta de conciencia del deber social, la falta de formación, de organización. Algunos dijeron que la recompensa material sin conciencia era un error y la respuesta fue condenarlos al ostracismo. Ahora la realidad habla y no pueden construir otra respuesta que la represión, que es verdad que genera apoyo, pero también, y en mayor grado, genera mentalidad fascista. Ahora fíjate un ejemplo de la Revolución Cubana. Oye bien lo que digo, Revolución Cubana. Fidel, cuando había una crisis en Cuba y había un conato de saqueo. Sí. Una guarimba. Se fue hasta el sitio. Se fue hasta el sitio y le dijo a las escoltas que andaban con él sin armas. Y se fue solo. Y se fue con un discurso que seguramente la producción no tiene. ¿Cómo que no? Póngalo entonces a ver si es verdad. Con un megáfono improvisado. Improvisado dijo, y con un discurso y teoría y tal, porque era una masa trabajada en su conciencia del deber social. Entonces aquí no, aquí se va un pendejo con un chaleco para allá a reprimir y a jugar a la guerrita con una cuerda de tontos. Uno delincuente de poca monta, hay que decirlo. Y chalequeando el socialismo, además. Chalequeando el socialismo. Estamos en un periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque nos hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solo frente al imperio? Hacía falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. Bueno, ahí estaba Fidel, que no le tenían fe a la producción de que lo tenía ahí. Escuchen, vamos a saltar algunos párrafos. Le recomendamos a quienes nos están escuchando que ingresen a elaradoyelmar@blogspot.com y lo lean completo, porque se nos está yendo el tiempo, o en aporrea.org. Remate, Humberto. Es así, el tal operativo de liberación y protección del pueblo está destinado al fracaso rotundo. Como los otros planes, como los otros operativos, ninguno de ellos va a la raíz, a la ética, la moral, los valores, la cultura. Todos caen en la tentación represiva, en el chaleco, cuando debían recaer en el libro, en la cultura, en la poesía, en la conciencia del deber social, en la organización. El fracaso no será culpa de nadie más que de los errores de la revolución. Al escribir esto, corremos el riesgo de que locutores y plumíferos del gobierno nos acusen de ser delincuentes y no apoyar los ataques a Colombia. Asumimos el riesgo. La batalla contra el fascismo bien lo vale. 0-4-16-626-3300. Oligarquía tránfuga, disfrazada, camuflada, como te presente, te tenemos en disecada. Chao, hasta mañana. Chao, pescado.
La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblad, viva